Bien, y los jueves nos gusta hablar de economía y emprendimiento, y para eso nos acompaña un amigo de la casa, Jorge Rojas, académico y economista en la Universidad Andrés Bello. ¿Qué tal, Jorge? Qué gusto tenerte en Chile, Jorge. Un agrado estar de acá y muchas gracias por la invitación, José Francisco. ¿Estás de paso por Chile? ¿Estás haciendo una escala en Chile? No. Jorge se conectó por Zoom algunas ocasiones porque estaba en Estados Unidos investigando de vacaciones. No, estaba haciendo una visita académica en la Universidad de Washington. ¿Un año sabático, Jorge? Sería bueno para poder escribir un libro. Claro. ¿Sobre qué? Cualquier cosa. Reformas constitucionales, ¿no? Puede ser una buena idea. Sí. Oye, Jorge, partamos con los temas económicos porque el IMASEC sorprendió al mundo económico cuando salió la... O sea, se esperaba que fuera positivo, pero claro, la no magnitud... Tan positivo, sí. Claro. ¿Qué tanto cambia el panorama respecto a lo que veníamos conversando anteriormente sobre la fragilidad del crecimiento y sobre el estancamiento y toda esta polémica que hubo en torno al 0,2% de crecimiento finalmente? ¿Qué nos está diciendo esa cifra de IMASEC? ¿Que son verdaderos brotes verdes o hay que ser más cautos? No, yo la verdad es que lo veo con harta cautela, porque no hay ninguna razón que nos haga pensar que va a cambiar el PIB tendencial. O sea, acá el PIB tendencial probablemente va a seguir creciendo al 2%. Ahora, la explicación, ¿cierto?, detrás de este número tan significativo, o sea, hay tres razones que son fundamentales y que es importante analizarlas. La primera es que el mes de febrero fue bisiesto, ¿ya? Es decir, tenía un día más que el mes de febrero del año anterior. Uh-huh. Por lo tanto, como el IMASEC lo que mide básicamente es una estimación de la producción en un determinado periodo de tiempo, si tengo un día más, evidentemente que voy a poder producir un poco más. ¿Ya? Entonces, de partida teníamos un día más. Segundo, la base de comparación. O sea, si nosotros estamos comparando con un año donde crecimos muy poco, prácticamente nada, ¿cierto? Un 0,2% en términos agregados, pero como se discutió en su minuto, en términos per cápita sigue siendo negativo por el incremento de la población. Entonces, claro, estamos comparando febrero de 2024 con un febrero donde el crecimiento fue... prácticamente nulo. Entonces la base de comparación ayuda a que cualquier crecimiento se vea un poco amplificado por ese efecto matemático de la base de comparación. Y lo tercero tiene que ver con un impulso que generó el gasto fiscal, que fue un 15% en términos reales, mayor a lo que fue en febrero del año pasado. Entonces, claro, este estímulo de demanda agregada que genera este incremento en el gasto fiscal también hace que la producción se mueva en una dirección que es alcista, pero que puede tener características transitorias. Entonces, yo creo que si bien es cierto, este año vamos a poder quizás estar creciendo entre un 2 y un 3%, que también es lo que dice el informe de política monetaria, eso no significa que vaya a estar cambiando nuestra tendencia de producción. Y de hecho el mismo informe de política monetaria del Banco Central, aunque corrigió hacia el alza el crecimiento para este 2024, el crecimiento 2025-2026 es más bajo que lo que se espera para este año, lo cual muestra que no hay una variación en la tendencia del crecimiento económico, lo cual es preocupante porque un país de nuestras características necesita crecer del orden del 5% para ir mejorando la calidad de vida de las personas que viven acá. O sea, desde ese punto de vista tú no compartes las declaraciones de el ministro Marcelo, aunque dice algo descriptivo, pero después busca que esto se proyectará, por ejemplo, en materia de empleo, en materia de remuneraciones. ¿Tú crees que estas cifras que acabamos de conocer o el aumento de la proyección del Banco Central implique necesariamente eso? O como no cambia la tendencia, como tú mencionaste, es más, no sé, efímero ese efecto. Claro, yo veo que si no se toman, digamos, medidas más de fondo, va a tener un efecto transitorio, porque, por ejemplo, otros elementos que es importante considerar es la corrección al alza sobre la inflación. O sea, ya no vamos a estar llegando, ¿cierto?, al target de 3% en 2024, sino que lo estaríamos haciendo en el 2025. Y esta mayor inflación obviamente que tiene un efecto sobre el poder de compra que tienen las familias,
Y además hay otro elemento que es importante destacar y que se discute en el informe de política monetaria, que tiene que ver con la inversión. Que la inversión como formación de capital bruto, ¿cierto? No esta inversión extranjera directa que siempre aplauden porque están comprando acciones baratas los extranjeros. La inversión real que retrocedió en 2023 y se espera que también retroceda en 2024. Y eso es un problema para el crecimiento de largo plazo, porque finalmente, ¿qué es la inversión? Es lo que yo reemplazo capital para poder seguir produciendo y producir más en el futuro. Entonces, si no tenemos más inversión, y eso conversa bastante bien con esta proyección de que en el 2025 vamos a crecer menos que el 2024, entonces estamos hablando de situaciones que son transitorias y que no nos podemos, o sea, es bien, estamos mejor ahora en este momento, pero tenemos que estar pensando, ¿cierto?, en el mediano largo plazo, y en ese sentido creo que es un optimismo un poco más allá del recomendado. Y ahí, en ese sentido, algunos hablan de que el crecimiento que estamos teniendo ya no se debería a la política monetaria. Es decir, es un crecimiento que, como se estaba controlando la inflación, ya no es un exceso de estímulo como ocurría en el pasado, esto de que tuvimos con la situación de los retiros de fondos previsionales o el IFE, sino que sería un crecimiento más puro, entre comillas. ¿Te parece que es adecuada esa aproximación o no? O sea, yo creo que siempre, como todas las cosas en el mundo de la economía, son multifactoriales. Claro. Y si bien es cierto, ya el efecto de la demanda agregada que generaron los retiros ya se disipó y se ha ido controlando, ¿cierto?, la inflación, la tendencia va a la baja. Claro, hay una componente, ¿cierto?, del crecimiento que se debe efectivamente a una mayor producción, pero no es no es el crecimiento que necesitamos realmente. La política monetaria sigue teniendo, digamos, un viento a favor del crecimiento, porque reducciones de 75 puntos base son reducciones importantes, y este análisis de que el target inflacionario se alcance el 2025 justamente para poder seguir teniendo un relajamiento en la política monetaria de forma de estimular un poco el crecimiento económico y también generar algo más de dinamismo en el mercado laboral, que está muy estancado. O sea, hemos visto los datos de desempleo que se mantienen, digamos, en el horizonte de los 8,5%. Entonces, la política monetaria sigue teniendo va a seguir teniendo un cierto grado de efectividad, pero aquí se requieren de reformas más bien estructurales que incentiven la inversión en capital físico, ¿cierto?, y capital humano, y también una reforma tributaria que estimule, ¿cierto?, la actividad económica y no que distorsione la toma de decisiones de los agentes económicos en forma negativa. Y por eso que el gobierno tiene una oportunidad importante este año, que es un año electoral, y donde yo espero que el pragmatismo, ¿cierto?, supere a la ideología, porque si la economía no está recuperándose bien, si los puestos de trabajo no se están creando lo suficiente, eso va a terminar dañando, ¿cierto?, las posibilidades electorales del gobierno. Entonces, que dejen su ideología de lado y que se pongan pragmáticos, y eso nos va a beneficiar a todos, y vamos a tener una competencia electoral interesante. Pero si la economía no mejora, si las reformas siguen siendo muy ideológicas y poco prácticas para resolver los problemas, lo que se va a ver es que el gobierno va a perder un montón de distritos y eso, digamos, municipalidades más bien. Claro. Así que, por último, si alguien del gobierno está escuchando, que haga este tipo de reformas que son necesarias para poder mantener, digamos, su cargo municipal y con eso proyectar la presidencial, porque de verdad que yo veo que el tipo de reformas que empuja el gobierno son muy anacrónicas, y tenemos que empezar a pensar en las sociedades del futuro, que van a incorporar, ¿cierto?, la inteligencia artificial de manera importante en distintos procesos productivos. Y si nosotros no lo hacemos así, no vamos a tener solamente la situación de Huachipato, sino que se van a empezar a sumar una serie de otras industrias, porque la competencia a nivel mundial es
tremenda y Estados Unidos, China, están incorporando una serie de tecnologías de punta para poder competir más y más. Y hay una cosa, Jorge Rojas, estamos conversando con Jorge, que es académico, economista de la Universidad Andrés Bello. A propósito de este escenario, una de las cosas que uno observa viendo la discusión pública es que la línea al menos del gobierno respecto a una reforma tributaria no va a ser la que tú señalas, sino que pareciera que va a ser una menos favorable para la inversión. Pero ahí, no sé si has podido ver la propuesta de la CPC respecto a cómo debería adecuarse el sistema tributario en nuestro país. Una de las cosas que decían era disminuir la carga tributaria en el caso de las empresas y aumentar la base, es decir, aumentar la cantidad de personas que se le cobran impuestos. ¿Qué te parece esa idea en general? Lo digo especialmente porque claro, entró a la discusión, de hecho hay un acuerdo del gobierno con la Democracia Cristiana a propósito de que las personas que ganan más de 4,5 millones de pesos empiezan a tributar más. ¿Cómo te parece que se está aproximando ese debate en nuestro país? O sea, me parece que falta un poco más de discusión en términos de los detalles, porque en términos generales, si tú me dices ampliar la base, claro, eso puede generar una mayor recaudación, pero ampliar la base de qué tipo de impuestos, ¿cierto? O sea, porque seamos honestos, políticamente es súper impopular decir le vamos a bajar los impuestos a las empresas y se las vamos a subir a las personas. Claro. Entonces, la viabilidad política de una propuesta de ese tipo es muy baja, en mi opinión. Uh-huh. Pero, sin embargo, si nosotros vamos a generar una discusión de este tipo, tenemos que ver cuáles son los tramos que queremos afectar, porque si aquí el objetivo es recaudar, ¿cierto? Que me imagino que ese es el objetivo que tiene el gobierno, subirle el impuesto a las personas que ganan más de 4,5 millones de pesos, que es un grupo muy pequeño de la población, claro, va a generar una recaudación que no va a ser significativa para poder, digamos, financiar los programas y los proyectos que el gobierno tiene. Entonces, no le veo mucho sentido. Ahora, si le vamos a subir los impuestos a las personas que hoy día están exentas, que ganan menos de 800,000 pesos, ¿cuáles van a ser esos tramos? Y si va a haber, no sé, si vamos a ponernos más creativos y tratar de generar los incentivos correctos para el mercado laboral, su formalización, ¿cierto? Porque tenemos este problema en el mercado laboral de que la informalidad ha crecido un montón. Podríamos utilizar una idea que es conocida, que es probada, que se sabe que funciona, que genera los incentivos correctos, y que es el impuesto negativo, ya un impuesto negativo al ingreso, uh-huh, que básicamente es una transferencia desde el Estado hacia las personas. Pero podemos discutir, ¿cierto?, generar impuestos mayores en otros tramos. Pero esa discusión yo no la estoy viendo con el nivel de detalle que se requiere, porque son discusiones técnicas que finalmente se requiere entrar en la ingeniería de detalle, aunque no se quiera, para poder definir si es acorde o no. Yo siempre he sido de la postura, a mí no me gustan los impuestos, pero si vamos a tener que aumentar la recaudación, creo que lo mejor es utilizar impuestos que distorsionan poco la toma de decisiones de las personas. Y uno de esos impuestos es el IVA, que es un impuesto al consumo, uh-huh, porque es uno de los que menos distorsiona y es de los que más recauda. Sin embargo, lo que hemos visto en el debate tributario desde la postura más bien del gobierno es que les gusta subir los impuestos al capital, que es justamente uno de los que más distorsiona la toma de decisiones, claro, y con el problema que ya tenemos en inversión, no es para nada buena idea estar tratando de aumentar ese impuesto. Y ahí cuando uno ve, a propósito de impuestos, que estamos en pleno momento de pago de impuestos, sí, después de haber pagado la patente del auto, cosas que además hay toda una polémica a propósito de la retasación de del avalúo fiscal de algunos vehículos, por tanto están pagando más que el año pasado. Correcto. ¿Qué te parecen estos impuestos que finalmente terminan siendo al patrimonio? Que se discutió mucho a propósito de las contribuciones, pero el de los permisos de circulación, uno es, bueno, obviamente no es un permiso de circulación, porque si uno usa más el auto no paga más, y si uno no usa el auto no tiene que pagar igual. Sí.
Y además que el criterio sea el uso el avalúo del auto, finalmente hace que, por ejemplo, autos que puedan tener un mayor rendimiento, que sean más eficientes, terminen con un desincentivo para ser comprados porque terminan pagando más impuestos. Bueno, y tú tenías el impuesto verde también, que además te castigan por comprar un auto más nuevo con mejor tecnología. Claro, efectivamente. ¿Qué te parece esa idea, esa noción del impuesto, de los impuestos que terminan siendo patrimoniales? O sea, la verdad es que me parece una pésima idea. En mi opinión, los impuestos deben utilizarse, ¿cierto?, para internalizar externalidades negativas, ¿cierto? Si alguien está contaminando y no queremos que contamine tanto, le ponemos un impuesto a la contaminación, cosa de que internalice ese costo que está generando socialmente. Entonces los impuestos deberían usarse para internalizar externalidades negativas y para evitar comportamientos que no nos gustan. Ya, por ejemplo, no sé, consumo de alcohol, consumo de cigarros, o sea, los impuestos deberían utilizarse fundamentalmente para evitar comportamientos que no queremos como sociedad y que generen una recaudación, y con esa recaudación, ¿cierto?, se generan actividades. Entonces hay impuestos que para mí tienen poco sentido, como lo que conversábamos recién. O sea, el permiso de circulación te castiga por tener un auto más nuevo, un auto más caro. Claro. El impuesto verde es lo mismo. O sea, en lugar de incentivar, ¿cierto?, el que te compre un auto nuevo con mejor tecnología, ese impuesto lo que hace es ver, oye, a ver si encuentro un auto de 3, 4 años con una tecnología más antigua, pero voy a pagar menos en permiso de circulación, no tengo que pagar el impuesto verde. Entonces está generando incentivos a que no se renueve la flota de vehículos, más que lo contrario. Entonces creo que aquí si el objetivo que se busca es la recaudación, debería mirarse impuestos de consumo más que impuestos patrimoniales o impuestos al capital. Oye, y una última cosa, Jorge, a propósito de una materia internacional, que el Fondo Monetario Internacional califica de impresionante el progreso en la Argentina de Milei y lo insta a generar mayor apoyo a sus reformas. ¿Qué te parece lo que está pasando en Argentina desde un punto de vista macroeconómico, si quieres, o económico en general? ¿Y qué implica esta declaración del Fondo Monetario? Bueno, la declaración del Fondo Monetario es basada en lo que está observándose en los datos, y que claro, Milei lo que ha hecho es implementar una política de shock. O sea, y como todas las políticas de shock, al principio generan una profundización del problema, pero después se empiezan a observar los resultados de justamente estar llevando a valores reales lo que ocurría. Y de hecho yo he visto varias entrevistas en medios de comunicación argentinos donde le preguntan a las personas y las personas dicen, bueno, es que los precios han subido, pero este es el precio real. O sea, el precio que teníamos antes era un precio totalmente subsidiado, y por eso que se generaba también una inflación tremenda por la emisión, ¿cierto?, del Banco de la República Argentina, para poder subsidiar todo este tipo de cuestiones. Así que yo lo tomo o sea, la verdad es que Milei puede ser muy histriónico respecto de su opinión sobre John Maynard Keynes, la cual yo no estoy en total acuerdo con lo que dice Milei sobre Keynes, pero está mostrando que sí su gestión económica está empezando a mostrar resultados, y probablemente durante el segundo semestre de este año es cuando observemos los mejores resultados. Así que les queda unos meses nomás a los kirchneristas para ver qué es lo que pueden hacer para revertir la situación. Porque ¿Y te llama la atención que se vean buenos resultados tan pronto? Porque todo lo que decían, y de hecho lo decían en campaña, es que esto se iba a demorar, que iba a ser un esfuerzo, pero ya vimos el superávit financiero, ya vimos que están recuperando las reservas internacionales. ¿Te hace sorprendido que sea tan pronto el resultado? O sea, es rápido porque son solamente unos cuantos meses. Bueno, entonces, sí, claro. Son cuatro meses que llevan. Han tenido una oposición bastante dura respecto de sus propuestas, y aún así están logrando avanzar la economía en la dirección correcta y atraer inversión. Mientras nosotros acá por
distintas razones que son bastante debatibles. Se prohíbe, ¿cierto?, el data center de Google, claro, y una serie de otros proyectos de inversión que son importantes. Así que creo que Milei está tomando las cosas en la dirección correcta, y probablemente va a ser un caso de estudio para los economistas en unos cuantos años más, tratar de entender cuáles fueron los detalles de los procesos que ocurrieron ahí y que llevaron, ¿cierto?, y que están llevando a la recuperación económica en Argentina. Claro, exactamente. Bien. Vamos a dejar hasta aquí esta conversación con Jorge Rojas, economista y académico de la Universidad Andrés Bello. Jorge, muchas gracias por habernos acompañado en Llegó la Hora. Muchísimas gracias por la invitación, José Francisco.